Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualedu.es y vamos a hablar en esta sesión de convertir una fuente de voltaje en una fuente de corriente. Tenemos el siguiente caso, aquí este circuito, y queremos aplicar el análisis nodal. Entonces, para aplicar el análisis nodal, que es ver las intensidades que hay en cada nodo, aquí tendríamos un nodo y aquí tendríamos otro nodo A, y aquí el nodo B, se unen tres cables, 1, 2 y 3 por lo menos, 1, 2 y 3, pues tenemos que ver qué intensidad hay entra o sale de cada nodo. Y lo que tenemos en este caso es dos fuentes de voltaje, una de 60 voltios y aquí una de 30 voltios, polo positivo arriba. Y vamos a utilizar Thevenin. Nos dice Thevenin, sabemos que podemos una fuente de voltaje, lo haremos el mismo color, fuente de voltaje, positivo arriba, negativo abajo, y una resistencia en serie, resistencia de Thevenin, entre dos puntos A y B. Este es voltaje de Thevenin. Esto equivale a Norton. Y Norton, Thevenin, aquí ponemos Norton, es en lugar de voltaje hay una intensidad de Norton en la dirección del polo positivo de la pila. Aquí el positivo está arriba, la intensidad hacia arriba. La resistencia de Thevenin es la misma que la de Norton, pero en Norton va en paralelo. Resistencia le damos igual, resistencia de Thevenin y dos puntos A y B. Nos podemos convertir un circuito de Thevenin en uno de Norton. ¿Cuál es la intensidad de Norton? La intensidad de Norton es la que pasa por aquí si esto lo cerramos el circuito. Entonces la intensidad de Norton será el voltaje que hay en este circuito, el voltaje de Thevenin, partido por la única resistencia que hay, es la resistencia de Thevenin. Concretamente vamos a hacerlo con valores y vamos a poner aquí que tenemos el voltaje de Thevenin vale 20, esto vale 4 ohmios, 20 entre 4 nos quedará una intensidad de 5 amperios. Aquí entonces en intensidad de Norton pondríamos 5 amperios, 20 esto eran voltios, y la resistencia de Thevenin sigue siendo la misma de antes, 4 ohmios. Bien, entonces lo que vamos a hacer es coger este circuito y hacerlo el equivalente de Thevenin y de Norton. Primero lo copiaremos y haremos una copia por si acaso hace falta luego. Y volvemos aquí. Pero vamos a coger, tenemos aquí un voltaje y una resistencia. Entonces vamos a hacer el equivalente de Thevenin entre estos dos puntos que son, aquí llamaremos este punto A y B, y lo mismo haremos aquí. Este sería el C y el D. Entonces cortamos por aquí esto, y esto es un circuito de Thevenin, y cortamos por aquí, y esto es otro circuito de Thevenin. ¿A qué equivale este circuito de Thevenin? Hemos dicho que equivale a uno de Norton, en el cual hay una fuente de voltaje con la flecha en la dirección del polo positivo, y el valor de la intensidad de Norton era voltaje entre las resistencias, 60 entre 30, 5 amperios. Aquí tenemos 5 amperios. Salen 5 amperios y en paralelo una resistencia con el mismo valor que tenemos, en este caso es 30 ohmios. Y tendríamos el punto B y el punto A. Y por el otro lado hacemos lo mismo, tenemos 30 y 15. Positivo arriba, pues la fuente de corriente, flecha hacia arriba. 30 entre 15 da 2. La intensidad de Norton aquí será 2 amperios. O sea, esto equivale a un circuito que tiene una intensidad de 2 amperios, una resistencia en paralelo, la misma que tenemos aquí. En este caso hemos dicho que es 15 ohmios. Y aquí tenemos el punto C y el punto D. Y aquí tenemos la resistencia de 15 ohmios. Ahora empalmaríamos esto en lugar de esto, o ponemos ya aquí, podemos poner ya el circuito completo como quedaría. Aquí tendríamos resistencia de 20 ohmios.
Aquí quedaría la de 12, igual que antes. Aquí tendríamos la de 8. Esta es la de 12. Y que nos encontramos ahora es un circuito en el que solo hay fuentes de corriente, entonces en este nodo podemos poner la intensidad esta que entra, sea igual a la que sale por estos dos o por estos tres. Bien, y con esto acabamos esta sesión en que no íbamos a calcular el análisis nodal, sino simplemente cómo se convierte una fuente de voltaje Thevenin en una fuente de corriente Norton.